Hay secretos que pesan tanto que pueden aplastar el alma de una persona durante décadas enteras. Secretos que se esconden en las esquinas más oscuras de la memoria, susurrando verdades que duelen tanto que preferimos fingir que nunca existieron. Pero llega un momento en la vida cuando los cabellos se han vuelto blancos y las arrugas cuentan historias de años vividos en que ya no se puede cargar más con ese peso. Mi nombre es Carmen Esperanza Delgado Herrera, aunque todos aquí en Puebla me conocen simplemente como Doña Carmen, la señora que vende flores en el mercado de San José desde hace más de 40 años. Tengo 72 años. He visto nacer y crecer a 3 generaciones de familias en este barrio y hoy, por primera vez en mi vida, voy a contar una historia que he guardado por 60 años. Una historia que me avergonzó durante tanto tiempo que llegué a creer que era mejor llevarla conmigo hasta la tumba. Pero no puedo más. No puedo seguir callando mientras veo a otras niñas en situaciones que me recuerdan a la mía, mientras escucho susurros de cosas que pasan en las casas vecinas, mientras siento que mi silencio puede estar permitiendo que otros sufran lo que yo sufrí. Así que hoy, desde este lugar donde he encontrado un poco de paz en mis años dorados, voy a romper el silencio que me ha acompañado desde que tenía 12 años. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si mi historia te conmueve, si encuentras valor en estas palabras de una abuela que finalmente decidió hablar, por favor dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Cada suscripción me da fuerzas para seguir contando estas verdades difíciles que muchos prefieren ignorar. También quiero saber de ti. Escribe en los comentarios de qué parte de México o del mundo me estás viendo. A veces, en las noches solitarias, me pregunto si mis palabras llegan a corazones que necesitan escucharlas, y tus comentarios me lo confirman. Nací en 1952 en un pueblo pequeño cerca de Cholula, en una época en que las mujeres sabían cocinar antes de saber leer, y los secretos de familia se guardaban con más celo que los tesoros más preciados. Mi familia era típica de la región, campesinos trabajadores, católicos devotos, gente que creía que el trabajo duro y la obediencia a Dios eran suficientes para tener una vida decente. Mi papá, don Aurelio, trabajaba la tierra desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Era un hombre callado, de manos callosas y espalda encorvada por años de cargar costales de maíz y frijol. Mamá, doña Esperanza, se encargaba de la casa y de nosotros, sus 5 hijos. Yo era la segunda, después de mi hermano mayor Tomás, y antes de mis hermanas menores, Guadalupe, Rosa y la bebé María del Socorro. Vivíamos en una casa de adobe con piso de tierra, techo de teja y un patio grande donde mamá criaba gallinas y tenía su huertito de quelites y chiles. No teníamos mucho, pero tampoco nos faltaba lo esencial. Había tortillas calientes en el comal cada mañana, frijoles de la olla cada tarde y chocolate de metate los domingos después de misa. Durante mis primeros 12 años, mi vida transcurrió con la tranquilidad de un arroyo que baja suavemente por la montaña. Ayudaba a mamá con las labores de la casa, jugaba con mis hermanas en el patio, aprendía las oraciones que me enseñaba en la doctrina la señora catequista. Los domingos, después de misa, íbamos a casa de mis abuelos paternos, donde se reunía toda la familia extendida, tíos, tías, primos, todos alrededor de la mesa grande de madera bajo el nogal del patio. Fue ahí, en esas reuniones familiares que eran la alegría de mi infancia, donde conocí a mi tío Rodolfo. Era el hermano menor de mi papá, soltero, de unos 30 años, que había regresado al pueblo después de trabajar varios años en Ciudad de México. Llegó con dinero en los bolsillos, ropa elegante y historias fascinantes de la capital que nos tenían embobados a todos los primos. Tío Rodolfo era diferente a los otros hombres de la familia. Donde ellos eran callados y serios, él era platicador y gracioso. Donde ellos vestían ropa de trabajo, él siempre andaba bien peinado y con camisas limpias. Donde ellos nos trataban con la distancia respetuosa,
que se acostumbraba entre adultos y niños, él jugaba con nosotros, nos hacía bromas, nos compraba dulces del pueblo. Carmen es mi sobrina favorita, decía siempre, despeinándome el cabello con esa sonrisa que entonces me parecía tan bonita. Miren qué niña tan linda. Cuando crezca va a tener que cuidarse de todos los muchachos que la van a andar siguiendo. Esas palabras me hacían sonrojar de orgullo. En una familia grande, donde la atención de los adultos se repartía entre muchos niños, ser la favorita de alguien se sentía especial. Tío Rodolfo siempre me guardaba el mejor pedazo de carne en los almuerzos familiares. Siempre tenía un peso extra para comprarme un dulce. Siempre encontraba tiempo para platicar conmigo sobre mis estudios en la escuelita del pueblo. Los abuelos lo habían acogido de nuevo en su casa, en el cuarto que había sido suyo antes de irse a trabajar a la capital. Era un cuarto separado de la casa principal, al fondo del patio, con su propia entrada. Para que tenga su privacidad, explicaba mi abuela. Ya es un hombre hecho y derecho, necesita su espacio. Mi abuela, mamá refugio, adoraba a su hijo menor. Para ella, Rodolfo era el éxito de la familia, el que había salido adelante, el que traía progreso al pueblo con sus ideas modernas y su dinero de la ciudad. Miren a mi Rodolfo, nos decía orgullosa. Nomás vean lo que elegante anda, qué bien habla. Ese sí estudió y se superó. Durante los primeros meses después de su regreso, todo parecía perfecto. Las reuniones familiares eran más alegres, había más dinero para comida especial los domingos, y nosotros los niños teníamos a alguien que nos ponía atención y nos hacía sentir importantes. Tío Rodolfo había traído una cámara fotográfica de la ciudad, algo que nunca habíamos visto antes, y nos tomaba fotos que después revelaba en un cuarto oscuro que había improvisado en su cuarto. Ven, Carmen, me decía los domingos después de comer. Vamos a tomar unas fotos bonitas para que cuando seas grande te acuerdes de cómo eras de niña. Yo me emocionaba tanto con esas sesiones de fotos. Me peinaba con cuidado, me ponía mi vestido menos remendado y posaba como él me decía frente a los nopales del patio o junto al pozo de agua. Él me explicaba sobre la luz y las sombras, sobre cómo sonreír para que se viera bonito, sobre cómo pararse para que la foto quedara mejor. Eres una modelo natural, me decía mientras ajustaba la cámara. Tienes una belleza especial, Carmen. Ya verás que cuando crezcas vas a ser la mujer más hermosa del pueblo. Esas palabras alimentaban mi vanidad infantil de una manera peligrosa que entonces no comprendía. A los 12 años, cuando el cuerpo apenas comienza a cambiar y la mente todavía es inocente, pero ya empieza a tener curiosidad por el mundo de los adultos, esa atención especial se sentía como un tesoro preciado. Fue en noviembre de 1964. Recuerdo la fecha exacta porque era el día después de Todos los Santos que las cosas comenzaron a cambiar. La familia había tenido una celebración grande en el Panteón, visitando las tumbas de los difuntos, y después todos regresamos a casa de los abuelos para el recalentado tradicional. Como siempre, después de comer, tío Rodolfo me pidió que fuera con él a su cuarto para ver las fotos que había tomado la semana anterior. Era algo normal ya, parte de nuestra rutina dominical. Yo fui feliz, esperando ver las imágenes que había revelado, pero esa tarde algo fue diferente. Cuando llegamos a su cuarto, tío Rodolfo cerró la puerta detrás de nosotros, algo que nunca había hecho antes. Carmen, me dijo con una voz que sonaba distinta, más ronca, más intensa. Ya tienes 12 años, ya eres casi una señorita. Es hora de que aprendas cosas que solo las señoritas saben. Me mostró las fotos, como siempre, pero esta vez sus comentarios eran diferentes. En lugar de hablar sobre la composición o la luz, comenzó a hacer observaciones sobre mi cuerpo, sobre cómo estaba desarrollándose, sobre cómo se veía mi vestido en las fotografías. Mira aquí, decía señalando una foto donde yo estaba de perfil. Ya se nota que te está creciendo el pecho, y aquí, fíjate cómo se marca la cintura. Te estás convirtiendo en toda una mujer. Me sentí incómoda, pero no sabía por qué. En mi inocencia,
Pensé que tal vez así era como los adultos hablaban sobre el crecimiento, sobre convertirse en señorita. Mamá nunca me había explicado estos cambios y en mi casa no se hablaba de esas cosas. ¿Sabes qué, Carmen? Swing, continuó tío Rodolfo, sentándose más cerca de mí en la cama donde habíamos extendido las fotos. Los fotógrafos profesionales en la ciudad toman fotos especiales de las modelos, fotos más artísticas, más bonitas. ¿Te gustaría que tomáramos fotos así? No entendía exactamente a qué se refería, pero la idea de ser como las modelos profesionales de la ciudad me emocionaba. Asentí con entusiasmo, confiando plenamente en mi tío favorito. Pero estas fotos tienen que ser nuestro secreto, me dijo, su mano posándose en mi hombro de una manera que entonces no reconocí como inapropiada. Es algo especial entre tú y yo. Si les cuentas a tus papás o a tus hermanas no van a entender, van a pensar que es algo malo cuando en realidad es arte. La palabra secreto debería haberme alarmado, pero a los 12 años, tener un secreto especial con el adulto que más admiraba me hacía sentir importante, elegida, especial. Está bien, tío, respondí con una sonrisa. Será nuestro secreto. Esas fueron las palabras que sellaron mi destino. Sin saberlo, sin entenderlo, acababa de entrar en una trampa que me mantendría prisionera durante los siguientes 5 años de mi vida. Lo que pasó después, en esa tarde de noviembre que comenzó como cualquier domingo familiar, marcó el fin de mi infancia y el comienzo de una pesadilla que me acompañaría durante décadas. Tío Rodolfo me pidió que me desabrochara el vestido, solo un poquito, para que se viera más artístico. Después, que me lo bajara de los hombros. Después, que me lo quitara completamente. Cada paso fue tan gradual, tan normal dentro de la lógica que él me estaba creando, que no me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Sus palabras eran siempre las mismas. Es normal, es arte, eres muy madura para tu edad. Esto es lo que hacen las modelos profesionales. Y yo, confiada, inocente, desesperada por ser querida y valorada, obedecía cada instrucción, creía cada explicación, guardaba cada secreto. Esa primera tarde no pasó nada más que las fotos, pero algo fundamental había cambiado. Había cruzado una línea invisible. Había entrado en un mundo que no comprendía. Había comenzado a caminar por un sendero del que no sabría cómo salir durante muchos, muchos años. Cuando regresé a la casa principal, donde la familia todavía conversaba después de la comida, me sentía diferente. Tenía un secreto importante, algo que me hacía especial, algo que solo tío Rodolfo y yo sabíamos. Al mismo tiempo, había una sensación extraña en el estómago, una incomodidad que no sabía cómo nombrar. ¿Dónde andabas, mija? Zrenia me preguntó mamá al verme llegar. Con tío Rodolfo viendo las fotos, respondí, lo cual era verdad, aunque no toda la verdad. Ese hermano tuyo siempre ha sido muy bueno con los niños, le comentó mamá a papá. Se nota que quiere mucho a Carmen. Si supieran, pensé, lo especial que me hacía sentir. Si supieran del secreto artístico que compartíamos. En mi mente de niña, seguía siendo algo bueno, algo que me hacía diferente y especial. Pero esa noche, acostada en la cama que compartía con mis hermanas, no pude dormir. Las imágenes de la tarde se repetían en mi mente. Tío Rodolfo mirándome de esa manera nueva, sus manos temblando mientras ajustaba la cámara, la forma en que su voz había cambiado cuando me decía que era hermosa. Y aunque no podía nombrarlo, algo dentro de mí susurraba que lo que había pasado esa tarde no era tan normal como él me había dicho. Los siguientes domingos, las sesiones de fotos continuaron. Cada vez, tío Rodolfo pedía un poco más. Cada vez, las explicaciones se volvían más elaboradas. Cada vez, yo me hundía más profundo en un mundo del que no sabía cómo escapar. Hoy vamos a tomar fotos más profesionales, me decía. Pero primero necesito mostrarte cómo se preparan las modelos, cómo cuidan su cuerpo, cómo se relajan antes de una sesión. Sus manos comenzaron a tocarme.
Primero para relajar los músculos, después para enseñarme sobre mi cuerpo, después para prepararme para ser una mujer. Cada toque venía acompañado de explicaciones que sonaban lógicas en mi mente infantil, pero que dejaban una sensación de suciedad que no sabía cómo limpiar. Esto es normal entre las modelos y los fotógrafos, me decía. Es parte del trabajo, pero es nuestro secreto profesional, ¿verdad, Carmen? No podemos contarle a nadie porque no lo entenderían. Y yo asentía, guardaba el secreto, regresaba cada domingo a esa habitación, donde mi inocencia se desvanecía poco a poco como el humo de las velas en la iglesia. Diciembre llegó con las posadas y las celebraciones navideñas. Mi familia estaba feliz, ocupada con los preparativos, sin notar que yo había comenzado a cambiar. Me había vuelto más callada, más retraída. Ya no jugaba con la misma alegría con mis hermanas, ya no participaba con el mismo entusiasmo en las conversaciones familiares. Carmen anda muy seria últimamente, comentó mi abuela un domingo. ¿No estará enferma? Es la edad, respondió tío Rodolfo con esa sonrisa que yo había comenzado a temer. Ya está creciendo, ya no es una niña. Las señoritas a veces se ponen más pensativas. Todos asintieron, satisfechos con esa explicación. Nadie se preguntó qué podría estar causando ese cambio tan súbito en una niña que había sido alegre y platicadora toda su vida. Para enero de 1965, lo que había comenzado como sesiones de fotos artísticas se había convertido en algo completamente diferente. Tío Rodolfo ya no se molestaba en sacar la cámara. Sus explicaciones se habían vuelto más directas, más crudas. Esto es lo que pasa entre un hombre y una mujer cuando se quieren, me decía mientras hacía cosas que me dolían, que me confundían, que me hacían sentir sucia y avergonzada. Es natural, es normal. Tú me quieres, ¿verdad, Carmen? Y yo te quiero a ti. Somos especiales el uno para el otro. Había días en que yo trataba de encontrar excusas para no ir a casa de los abuelos los domingos. Me inventaba dolores de estómago, de cabeza, cualquier cosa que me permitiera quedarme en casa. Pero mis padres insistían en que fuera. La familia es lo más importante, me decía papá. Los abuelos se ponen tristes si no vas. Y tío Rodolfo siempre pregunta por ti. Sí, preguntaba por mí. Siempre preguntaba por mí. Y si por alguna razón no podía ir un domingo, aparecía en nuestra casa durante la semana con cualquier pretexto. Vine a ver cómo está mi sobrina favorita, le decía a mamá. Se veía un poco pálida el domingo pasado. Pensé que tal vez le haría bien que fuéramos a caminar, a tomar un poco de aire fresco. Y mamá, confiando plenamente en su cuñado, me mandaba con él sin hacer preguntas. Esos paseos eran peores que las sesiones en su cuarto. Íbamos a lugares apartados, donde nadie podía vernos, donde nadie podía escuchar si yo gritaba. Porque para entonces, aunque él siguiera diciéndome que era normal y especial, yo ya sabía que algo estaba muy mal. Mi cuerpo me dolía. Mi mente estaba confundida. Por las noches lloraba en silencio, tapándome la boca con la almohada para que mis hermanas no me escucharan. Durante el día fingía normalidad, pero cada vez me costaba más trabajo sonreír, más trabajo participar en las conversaciones familiares, más trabajo ser la Carmen alegre que había sido antes. En la escuela, mi maestra comenzó a notar cambios en mi comportamiento y en mis calificaciones. Yo había sido siempre una estudiante aplicada, pero ahora me costaba concentrarme, me distraía fácilmente. A veces me quedaba dormida en clase porque no podía dormir por las noches. Carmen, ¿te pasa algo en casa? Zrenia me preguntó un día la maestra Consuelo después de clase. Estás muy distraída últimamente y tus calificaciones han bajado mucho. Por un momento estuve a punto de contarle todo. Las palabras estaban ahí, en la punta de mi lengua, listas para salir como agua de una represa que está a punto de romperse. Pero entonces recordé las palabras de tío Rodolfo. Es nuestro secreto. Nadie más lo entendería. Si lo cuentas,
Van a pensar que eres una niña mala, una niña sucia. No, maestra, respondí bajando la mirada. No me pasa nada, solo estoy un poco cansada. Y así perdí otra oportunidad de pedir ayuda, de romper el silencio que me estaba matando lentamente por dentro. Los meses siguieron pasando, y con ellos mi infancia terminó de morir. Tío Rodolfo se volvió más atrevido, más exigente. Ya no se conformaba con los domingos. Ahora buscaba cualquier oportunidad para estar a solas conmigo. Si me mandaban algún mandado al pueblo, él aparecía casualmente en el camino. Si me quedaba cuidando a mis hermanas menores mientras mamá iba al mercado, él llegaba de visita. Vine a ver si necesitan algo, le decía a mamá. Como ando por aquí cerca, pensé que podría echarle un ojo a las niñas mientras tú no estás. Y mamá, agradecida por la ayuda, lo dejaba en la casa con nosotras sin sospechar nada. En marzo de 1965, cuando yo tenía 13 años recién cumplidos, pasó algo que cambió todo. Tío Rodolfo había venido a casa mientras mamá estaba en el mercado. Mis hermanas estaban jugando en el patio y él me llevó al cuarto que compartía con mis padres, que era el único con puerta que se podía cerrar con llave. Lo que pasó ahí fue diferente a todo lo anterior, más violento, más doloroso, más definitivo. Cuando terminó había sangre en mi ropa, sangre en las sábanas de mis padres, sangre que no pude limpiar completamente por más que traté. Esto significa que ya eres una mujer completa, me dijo mientras se arreglaba la ropa, como si nada hubiera pasado. Ahora sí somos especiales el uno para el otro de verdad. Pero recuerda, esto es nuestro secreto. Si alguien se entera, no va a entender. Van a culparte a ti. Van a decir que tú me provocaste, que tú quisiste que pasara. Esas palabras se clavaron en mi mente como espinas. La culpa, la responsabilidad de todo lo que había pasado, de repente recaía sobre mis hombros de niña de 13 años. Yo había sido quien había ido a su cuarto. Yo había sido quien había posado para las fotos. Yo había sido quien había guardado el secreto. Tal vez sí era culpa mía. Esa tarde, cuando mamá regresó del mercado y me encontró lavando ropa en la pila con cara de dolor, me preguntó qué me pasaba. «Ya soy señorita, mamá», le dije, usando las palabras que tío Rodolfo me había enseñado para explicar la sangre. Me llegó mi mes. Mamá me abrazó contenta. «Ay, mi niña, ya te hiciste mujer. Ahora sí hay que cuidarte bien. Hay que enseñarte todas las cosas que una señorita debe saber». Si ella supiera, pensé, que ya me habían enseñado muchas cosas que una señorita no debería saber nunca. A partir de ese día, algo cambió también en la manera en que me veía mi familia. Ya no era la niña Carmen, era la señorita Carmen. Tenía más responsabilidades en la casa, más cuidado en mi manera de vestir y de comportarme, pero también tenía menos libertad, menos oportunidades de estar sola, lo cual, irónicamente, me protegía un poco de tío Rodolfo. Sin embargo, él siempre encontraba la manera. Si no podía estar a solas conmigo en casa, me buscaba en otros lugares. Si yo iba a la tienda, él aparecía en el camino. Si iba al río a lavar ropa con las mujeres del barrio, él llegaba con el pretexto de ayudar a cargar los canastos. «Carmen es mi sobrina favorita», les decía a las señoras con esa sonrisa que todos encontraban tan encantadora. «Siempre trato de ayudarla cuando puedo». Y las señoras lo elogiaban por ser tan buen tío, tan atento con su familia. Durante el verano de 1965, la situación empeoró considerablemente. Tío Rodolfo había conseguido trabajo en una tienda del pueblo, lo cual significaba que ya no dependía completamente de mis abuelos y tenía más libertad de movimiento. También significaba que tenía dinero propio, que usaba para comprarme cosas, vestidos, zapatos, cintas para el cabello. «Son regalos especiales para mi sobrina especial», les decía a mis padres cuando me daba estos obsequios. «Carmen siempre ha sido muy buena conmigo y quiero demostrarle mi cariño». Mis padres estaban agradecidos por esa generosidad,
especialmente porque la situación económica en casa era difícil. Papá había tenido una mala cosecha y cualquier ayuda extra era bienvenida. Pero yo sabía que esos regalos tenían un precio. Cada vestido, cada par de zapatos, cada cinta para el cabello era un recordatorio de lo que él esperaba de mí a cambio. Y cuando yo trataba de rechazarlos, él se ponía serio, amenazante. ¿No te gusta lo que te compro? Zrenia me decía con voz fría. No aprecias todo lo que hago por ti, porque si no quieres mis regalos, tal vez tampoco quieres mi cariño. Y si no quieres mi cariño, tal vez debería contarle a tu familia cómo te has estado comportando conmigo. La amenaza era clara. Él tenía el poder de voltear la historia, de hacer que yo pareciera la culpable, la niña mala que había seducido a su pobre tío inocente. En una sociedad donde las mujeres siempre eran culpables de la maldad de los hombres, yo sabía que nadie me iba a creer. Así que aceptaba los regalos, sonreía cuando me los daba y pagaba el precio que él exigía por cada uno de ellos. En septiembre, cuando comenzó el nuevo año escolar, yo ya era una persona completamente diferente. La niña alegre y confiada de 2 años antes había desaparecido, reemplazada por una adolescente callada, retraída, siempre alerta, siempre temerosa. Mis amigas de la escuela comenzaron a alejarse de mí. Ya no participaba en sus juegos, ya no me interesaban sus conversaciones sobre muchachos y vestidos y películas. Yo tenía secretos más oscuros, experiencias que no podía compartir, un dolor que no podía explicar. Carmen se ha vuelto muy rara, escuché que decía una de mis amigas. Ya no es divertida como antes, siempre anda seria, como enojada con todo el mundo. No estaba enojada con todo el mundo, estaba enojada conmigo misma, por permitir que pasara lo que estaba pasando, por no tener el valor de contarlo, por ser débil y cobarde y cómplice de mi propio sufrimiento. En octubre de ese año, algo pasó que me dio esperanza por primera vez en mucho tiempo. Llegó al pueblo una nueva maestra, la señorita Esperanza, que venía de la ciudad de Puebla a trabajar en nuestra escuela. Era joven, moderna, diferente a todas las maestras que habíamos tenido antes. La señorita Esperanza tenía ideas nuevas sobre educación, sobre la vida, sobre el lugar de las mujeres en el mundo. Hablaba de estudiar, de tener una carrera, de no depender de los hombres para ser feliz. Sus palabras eran como rayos de luz en la oscuridad de mi vida. Un día, después de clase, se me acercó. «Carmen», me dijo con voz suave, «he notado que has estado muy callada últimamente. ¿Hay algo que te preocupe? ¿Algo en lo que pueda ayudarte?» Por segunda vez en mi vida, estuve a punto de contarlo todo. Las palabras se agolparon en mi garganta, luchando por salir. Pero el miedo era más fuerte que el deseo de liberarme. «No, maestra, mentí. Todo está bien». Pero la señorita Esperanza no se dio por vencida. Durante las siguientes semanas, se acercó a mí varias veces, siempre con paciencia, siempre con cariño, tratando de ganarse mi confianza. «¿Sabes, Carmen?», me dijo un día mientras organizábamos los libros de la biblioteca escolar. «A veces la vida nos pone en situaciones muy difíciles, situaciones que no podemos manejar solas, pero siempre hay alguien dispuesto a ayudar, siempre hay una salida». Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Esa noche, acostada en mi cama, no pude dejar de pensar en lo que había dicho. ¿Sería posible que hubiera una salida? ¿Sería posible que alguien pudiera entender, ayudar, creer? Noviembre llegó con el frío y las celebraciones del Día de Muertos. Un año había pasado desde que todo comenzara, un año que había cambiado completamente mi vida. Mientras las familias del pueblo celebraban y recordaban a sus difuntos, yo hacía luto por la niña que había sido, por la inocencia que había perdido, por la infancia que me habían robado. Durante las celebraciones en casa de los abuelos, tío Rodolfo estaba más atrevido que nunca. Tal vez porque había pasado tanto tiempo, tal vez porque yo había aprendido a callar y a obedecer, él se sentía completamente seguro.
Sus manos se posaron en mí delante de toda la familia, cariñosamente, pero yo sabía lo que significaban esos toques, lo que venía después. Mi Carmen está creciendo tan rápido, le dijo a mamá, mientras me apretaba el hombro de una manera que me hizo temblar. Ya casi es toda una mujer. Hay que cuidarla bien de los muchachos del pueblo. La ironía de sus palabras me dio náuseas. Él hablaba de protegerme de otros hombres mientras él mismo era quien me lastimaba todas las semanas. Esa noche, cuando regresamos a casa, yo ya no pude más. El peso del secreto, la culpa, la vergüenza, el dolor físico y emocional, todo se había vuelto insoportable. Me encerré en el cuarto que compartía con mis hermanas y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Guadalupe, mi hermana menor, se despertó con mis sollozos. «¿Qué te pasa, Carmen?», Swing preguntó con voz preocupada. «¿Por qué lloras?». «No es nada», le mentí por enésima vez. «Solo me duele la cabeza». Pero Guadalupe no se dejó engañar. A sus 9 años tenía una intuición que me sorprendía. «Últimamente siempre te duele algo», me dijo, «y siempre estás triste. ¿Es por algo que hizo tío Rodolfo?». Su pregunta me heló la sangre. ¿Cómo podía saber? ¿Había visto algo? ¿Había notado algo que yo creía que estaba escondiendo bien? «¿Por qué dices eso, Zrenia?», le pregunté tratando de sonar casual. «Porque siempre que él está cerca, tú te pones rara. Y he visto cómo te mira cuando cree que nadie está viendo». Las palabras de mi hermana pequeña me golpearon como una revelación. Si ella, siendo tan niña, había notado algo, ¿cuántas otras personas lo habrían visto? ¿Cuántas veces había estado en peligro sin darme cuenta? «Guadalupe», le dije tomando sus manos pequeñas entre las mías, «prométeme que nunca, nunca te quedes sola con tío Rodolfo. Si él te invita a su cuarto, si quiere llevarte a caminar, si dice que va a tomarte fotos, tú le dices que no y te vienes corriendo conmigo». Vi el miedo crecer en sus ojos mientras procesaba mis palabras. «¿Él te ha hecho algo malo?». «Component placement», me preguntó en un susurro. No pude responder, pero mi silencio fue respuesta suficiente. «¿Se lo has dicho a mamá y papá?». Negué con la cabeza. «¿Por qué no?». «Porque no me van a creer, porque van a pensar que es mi culpa, porque tío Rodolfo es querido por toda la familia y yo soy solo una niña». Guadalupe me abrazó con una fuerza sorprendente para su edad. «Yo sí te creo», me dijo, «y voy a cuidarte». Esa noche, por primera vez en meses, dormí un poco más tranquila. No estaba completamente sola. Alguien sabía, alguien me creía, alguien me iba a cuidar. Durante las siguientes semanas, Guadalupe se convirtió en mi guardiana silenciosa. Siempre estaba cerca cuando tío Rodolfo aparecía. Siempre encontraba excusas para no dejarme sola con él. Siempre inventaba razones para que fuéramos las dos juntas a donde él quisiera llevarme. «Carmen y yo queremos ir juntas», le decía cuando él me invitaba a caminar. «Somos inseparables». O «Carmen me está enseñando a bordar. No puede irse ahora». O «Mamá dijo que tenemos que ayudarla en la cocina». Tío Rodolfo se frustró con esta nueva dinámica, pero no podía quejarse sin despertar sospechas. «Las hermanas Delgado están muy pegadas últimamente», comentó un día con una sonrisa forzada. «Antes Carmen era más independiente». «Es bonito que se lleven tan bien», respondió mamá sin sospechar nada. «Las hermanas deben ser amigas toda la vida». En diciembre llegaron las posadas y con ellas más reuniones familiares, más oportunidades para que tío Rodolfo tratara de estar cerca de mí. Pero ahora tenía a Guadalupe como escudo, y también había algo más. La señorita Esperanza había comenzado a visitarme en casa. «Vengo a ver cómo está una de mis mejores estudiantes», le decía a mamá. «Carmen es muy inteligente. Creo que podría seguir estudiando después de terminar la primaria». Estas visitas eran un respiro para mí. Cuando la señorita Esperanza estaba en casa, tío Rodolfo no aparecía. Y durante nuestras conversaciones, ella seguía plantando semillas de esperanza en mi mente.
Una mujer educada tiene más opciones en la vida, me decía. Puede trabajar, puede sostenerse a sí misma, puede tomar sus propias decisiones. Un día, a finales de diciembre, mientras caminábamos de regreso de la escuela, la señorita Esperanza me hizo una propuesta que cambiaría mi vida. Carmen, me dijo deteniéndose bajo la sombra de un árbol, he estado pensando en tu futuro. Tienes mucho potencial y sería una lástima que no pudieras desarrollarlo. Conozco a una familia en Puebla que está buscando una muchacha responsable para que les ayude con los niños y las tareas de la casa. A cambio, le pagarían un sueldo y le darían la oportunidad de estudiar la secundaria por las noches. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sería posible? ¿Podría realmente escapar del pueblo, escapar de tío Rodolfo, empezar una nueva vida? ¿Cree que mis papás me dejarían ir? Zrenia, pregunté. Si yo hablo con ellos, si les explico la oportunidad que representa para ti, creo que sí, respondió. Pero la decisión final es tuya, Carmen. ¿Te gustaría intentarlo? Por primera vez en más de un año, sentí algo parecido a la alegría. Una puerta se estaba abriendo, una oportunidad de libertad se presentaba ante mí. Sí, respondí sin dudar. Sí me gustaría. Esa noche, la señorita Esperanza habló con mis padres. Les explicó sobre la familia de Puebla, sobre la oportunidad de que yo estudiara, sobre el futuro que podía tener si me daban esa oportunidad. Al principio, papá se mostró reacio. Carmen es muy joven todavía, dijo, y Puebla está muy lejos. ¿Cómo vamos a saber que está bien? La familia es muy respetable, explicó la señorita Esperanza. La señora se llama doña Mercedes, es viuda, tiene 3 hijos pequeños y necesita ayuda. Carmen estaría como parte de la familia, no como sirvienta. Y yo me haría responsable de visitarla regularmente para asegurarme de que todo esté bien. Mamá parecía más convencida. Carmen siempre ha sido muy responsable, dijo. Y es cierto que aquí no tiene muchas oportunidades de seguir estudiando. La conversación se alargó por horas. Yo permanecí en mi cuarto, escuchando a través de la puerta, rogando en silencio que mis padres dijeran que sí. Finalmente, después de mucha discusión, llegaron a una decisión. Está bien, dijo papá. Carmen puede ir, pero si en cualquier momento no está contenta, se regresa a casa inmediatamente. Yo quería gritar de alegría, pero me contuve. En lugar de eso, salí del cuarto y abracé a mis padres. Gracias, les dije con lágrimas en los ojos. No se van a arrepentir. Los siguientes días pasaron como un sueño. La señorita Esperanza se encargó de todos los arreglos. Yo empaqué mis pocas pertenencias en una maleta pequeña. Me despedí de mis hermanas, especialmente de Guadalupe, quien me prometió cuidar a las más pequeñas, y me preparé para partir hacia mi nueva vida. El día de mi partida, enero de 1966, tío Rodolfo apareció en casa temprano en la mañana. Vine a despedirme de mi sobrina favorita, dijo con esa sonrisa que ya no me engañaba. No puedo creer que se vaya tan lejos. Me abrazó delante de toda la familia y aprovechó para susurrarme al oído. Esto no se queda así, Carmen. Algún día vas a regresar y cuando lo hagas, vamos a continuar donde lo dejamos. Sus palabras me dieron escalofríos, pero ya no me importaban tanto como antes. En unas horas estaría en un camión rumbo a Puebla, lejos de él, lejos de todo lo que me había lastimado. Cuídate mucho, sobrina, me dijo en voz alta para que todos escucharan. Y no olvides a tu familia. No la voy a olvidar, respondí, pero no con tristeza, sino con determinación. Iba a recordar todo lo que había pasado, pero ya no como víctima, sino como sobreviviente. El viaje a Puebla duró toda la mañana. La señorita Esperanza me acompañó, charlando durante el camino sobre mi nueva vida, sobre las oportunidades que me esperaban, sobre la importancia de estudiar y prepararme para un futuro mejor. Cuando llegamos a la casa de doña Mercedes, me sentí como si hubiera entrado a otro mundo. Era una casa grande, limpia, moderna, llena de libros y luz.
Doña Mercedes era una mujer amable pero firme, que me explicó mis responsabilidades y mis derechos como parte de su familia. Aquí vas a trabajar, sí, me dijo, pero también vas a estudiar y vas a crecer como persona. Mi objetivo no es tenerte como sirvienta, sino ayudarte a convertirte en una mujer independiente y educada. Esa primera noche en Puebla, acostada en mi propio cuarto, por primera vez en más de un año me sentí segura. No había nadie que fuera a entrar sin permiso, nadie que fuera a lastimarme, nadie que fuera a obligarme a guardar secretos terribles. Los primeros meses en Puebla fueron de adaptación. Aprendí a cuidar a los niños de Doña Mercedes, a manejar una casa moderna, a vivir en una ciudad. Por las noches iba a la escuela secundaria, donde conocí a otros jóvenes que, como yo, trabajaban durante el día para pagarse los estudios. Poco a poco, comencé a sanar. El miedo constante se fue desvaneciendo, la tensión en mis hombros se fue relajando, la sonrisa regresó a mi rostro. No del todo, no completamente, pero lo suficiente para recordar quién había sido antes de que todo empezara. En marzo de 1966, recibí una carta de casa. Era de Guadalupe, quien había aprendido a escribir mejor para poder comunicarse conmigo. Querida Carmen, decía la carta con su letra infantil pero cuidadosa. Te extrañamos mucho. Tío Rodolfo pregunta por ti todo el tiempo. Dice que cuándo vas a regresar, pero yo espero que nunca regreses para que sigas a salvo. El hecho de que mi hermana pequeña entendiera, sin que yo se lo hubiera explicado completamente, la verdadera razón de mi partida, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Durante mi segundo año en Puebla, algo inesperado pasó. En una de sus visitas regulares, la señorita Esperanza me trajo noticias del pueblo. Tío Rodolfo se va a casar, me dijo observando cuidadosamente mi reacción, con una muchacha de un pueblo vecino. La boda será en junio. Mi primera reacción fue de alivio. Si se casaba, tal vez dejaría de buscarme, tal vez encontraría otra persona en quien concentrar su atención. Pero después vino otra preocupación. ¿Y su esposa? ¿Estaría a salvo con él? ¿Y si tenían hijas? ¿Conoces a la muchacha? Zrenia, pregunté. Se llama Esperanza como yo. Tiene 17 años. Es una buena chica, muy joven, muy inocente. Muy joven, muy inocente, como yo había sido. La preocupación se intensificó. Esa noche no pude dormir pensando en esa muchacha que se iba a casar con el hombre que había destruido mi infancia. Debería advertirle, debería contar mi historia para protegerla. Pero, ¿quién me iba a creer? ¿Y qué pasaría si lo hiciera? Después de días de agonía, tomé una decisión. Le escribí una carta a la señorita Esperanza, contándole por primera vez toda la verdad sobre lo que había pasado conmigo. Le pedí que, de alguna manera, encontrara la forma de advertir a la futura esposa de tío Rodolfo, o al menos de estar alerta a cualquier señal de problemas. La respuesta de la señorita Esperanza llegó 2 semanas después. Era una carta larga, llena de dolor, indignación y apoyo. Carmen, escribía, me duele saber que sufriste tanto y en silencio. Me duele haber intuido que algo estaba mal, pero no haber sabido cómo ayudarte. Pero me alegra saber que tuviste el valor de escapar y de reconstruir tu vida. En cuanto a la advertencia, me contó que había hablado discretamente con la familia de la novia, sugiriendo que investigaran bien a su futuro yerno, que hicieran preguntas sobre su comportamiento anterior. No podía decir más sin pruebas, pero había plantado semillas de duda que esperaba que crecieran. La boda se realizó como estaba planeada, pero según me contó la señorita Esperanza en su siguiente carta, la nueva esposa se fue a vivir con su familia política en lugar de quedarse en el pueblo. Tal vez es mejor así, escribió. Estará rodeada de más gente, será más difícil para él aislarla. Mientras tanto, mi vida en Puebla seguía mejorando. Terminé la secundaria con buenas calificaciones
y comencé a trabajar en una oficina durante el día mientras estudiaba comercio por las noches. Doña Mercedes se había convertido en algo así como una segunda madre para mí, guiándome y apoyándome en cada paso de mi crecimiento. En 1968, cuando tenía 16 años, conocí a quien se convertiría en el amor de mi vida. Se llamaba Antonio, trabajaba en la misma oficina que yo, era 3 años mayor y tenía una sonrisa que me hacía sentir segura y querida. Al principio, yo tenía mucho miedo de las relaciones románticas. Los tocamientos de tío Rodolfo habían distorsionado mi comprensión del amor y la intimidad. Pero Antonio era paciente, respetuoso, comprensivo. Nunca me presionó, nunca me hizo sentir incómoda, siempre respetó mis límites y mis tiempos. Cuando finalmente le conté mi historia, después de 2 años de noviazgo, su reacción fue exactamente lo que necesitaba. Rabia hacia el hombre que me había lastimado, orgullo por mi fuerza y supervivencia, y amor incondicional hacia la mujer que yo me había convertido a pesar de todo. «Eres la persona más valiente que conozco», me dijo mientras me abrazaba. «Y te amo no a pesar de lo que pasaste, sino incluyendo todo lo que pasaste, porque eso es parte de lo que te ha hecho ser quien eres». Nos casamos en 1970, cuando yo tenía 18 años. Fue una boda pequeña pero alegre, con doña Mercedes como mi madrina y la señorita Esperanza como testigo. Mis padres vinieron de Cholula para la ceremonia, orgullosos de ver a su hija convertida en una mujer educada e independiente. Tío Rodolfo no vino. «Está enfermo», explicó papá. Pero yo sospeché que la verdadera razón era que no quería verme. No quería arriesgarse a que yo dijera algo que pudiera arruinar su reputación. Antonio y yo nos establecimos en Puebla, donde él consiguió un trabajo mejor en una empresa de construcción y yo seguí trabajando en la oficina mientras estudiaba contabilidad. En 1972 nació nuestro primer hijo, Miguel, seguido por Carmen en 1974 y Esperanza en 1976. Ser madre fue una experiencia transformadora para mí. Con cada hijo que traje al mundo, sentía que estaba sanando una parte de mí misma, que estaba creando la familia amorosa y segura que yo había perdido en mi infancia. Pero también despertó en mí una feroz determinación de proteger a mis hijos de cualquier daño. Les enseñé desde muy pequeños sobre su cuerpo, sobre los toques apropiados e inapropiados, sobre la importancia de decir no y de contarme cualquier cosa que los hiciera sentir incómodos. Nunca guarden secretos que los hagan sentir mal, les decía una y otra vez. Nunca hay secretos entre nosotros que los hagan sentir asustados o confundidos. Si alguien les dice que algo es nuestro secreto especial, vengan corriendo a contarme. En 1975, cuando yo tenía 23 años, recibí una noticia que me dejó sentimientos encontrados. Tío Rodolfo había muerto en un accidente de trabajo en la construcción. Tenía apenas 40 años. La señorita Esperanza me escribió para contarme, sabiendo que yo querría saberlo aunque ya no viviera en el pueblo. «No sé si esto te dará paz o te traerá sentimientos complicados», escribía. Pero pensé que debías saberlo. Su esposa está embarazada de su primer hijo. Espero que ahora ella y su bebé estén más seguros. Cuando leí la noticia, no sentí alegría ni tristeza. Sentí una especie de cierre, como si un capítulo de mi vida finalmente se hubiera terminado de escribir. El monstruo de mi infancia ya no podía lastimar a nadie más. Los años siguientes fueron de estabilidad y crecimiento. Antonio y yo prosperamos en nuestros trabajos. Nuestros hijos crecieron sanos y felices, y poco a poco construimos la vida que siempre habíamos soñado. En 1980 decidimos mudarnos de nuevo, esta vez a la Ciudad de México, donde Antonio había conseguido una oportunidad de abrir su propia empresa constructora. Era una decisión arriesgada, pero estábamos listos para el desafío. La capital era abrumadora al principio, pero también emocionante. Había oportunidades para todo.
educación de calidad para los niños y una diversidad de experiencias que enriquecieron nuestras vidas. Yo conseguí trabajo en una empresa de contabilidad y eventualmente abrí mi propio negocio de servicios contables para pequeñas empresas. Era algo que nunca había imaginado posible en mis días de niña en Cholula. Ser una mujer de negocios independiente, respetada en mi comunidad profesional. Pero más importante que el éxito profesional era el éxito personal. Mis hijos crecieron seguros y confiados, sabiendo que podían hablar conmigo sobre cualquier cosa, sabiendo que siempre estarían protegidos y amados. En 1985, cuando mi hija Carmen cumplió 11 años, casi la misma edad que yo tenía cuando comenzó mi pesadilla, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Miré a mi niña jugando en el patio de nuestra casa en la Ciudad de México, riendo con sus amigas, libre e inocente, y sentí una gratitud inmensa por haber podido darle la infancia que a mí me habían robado. Esa noche hablé con Antonio sobre algo que había estado considerando durante años. Creo que es tiempo de que regrese al pueblo, le dije. No para quedarme, sino para hacer las paces con mi pasado, para cerrar ese círculo de una vez por todas. Antonio me apoyó, como siempre lo había hecho. Si sientes que necesitas hacerlo, hazlo, me dijo. Pero no vayas sola, vamos todos como familia. En diciembre de 1985, regresamos a Cholula por primera vez en casi 20 años. El pueblo había cambiado mucho. Había más casas, más tiendas, más gente, pero en esencia seguía siendo el mismo lugar donde había nacido. Nos quedamos en casa de mis padres, que ya estaban mayores, pero seguían viviendo en la misma casa de adobe donde había crecido. Mis hermanas habían crecido y formado sus propias familias, pero Guadalupe, ahora convertida en una mujer de 26 años, seguía siendo mi protectora y confidente. Nunca olvidé lo que pasó, me dijo la primera noche cuando estuvimos solas. Nunca olvidé lo que me dijiste sobre tío Rodolfo, y nunca dejé que ninguna de mis hijas estuviera sola con hombres de la familia sin que yo estuviera presente. Su vigilancia había dado frutos. En los años desde mi partida, no había habido más casos como el mío en nuestra familia extendida, al menos no que ella supiera. Durante nuestra visita, fui al cementerio donde estaba enterrado tío Rodolfo. No fue fácil estar parada frente a su tumba, pero necesitaba hacerlo. Necesitaba cerrar esa parte de mi historia de una manera definitiva. Ya no me das miedo, le dije a la lápida de mármol gris. Ya no tienes poder sobre mí. Construí una vida hermosa a pesar de lo que me hiciste. Y ahora mis hijos van a crecer seguros porque yo aprendí a romper el ciclo. También visité a la señorita Esperanza, que ya era una mujer mayor, pero seguía enseñando en la escuela del pueblo. Cuando me vio, se echó a llorar. Carmen, me dijo abrazándome, mírate nada más. Te convertiste en toda una señora, en una profesionista exitosa. Siempre supe que ibas a lograr grandes cosas. Le agradecí por haberme salvado, por haberme dado la oportunidad de escapar, por haber creído en mí cuando yo no creía en mí misma. Tú te salvaste a ti misma, me corrigió. Yo solo te mostré una puerta. Fuiste tú quien tuvo el valor de atravesarla. Después de esa visita, regresamos a la Ciudad de México con una sensación de completitud que no había sentido antes. Había enfrentado mis demonios y había ganado. El pasado ya no tenía poder sobre mi presente. Los años siguientes fueron los más plenos de mi vida. Mis hijos terminaron la universidad. Miguel se hizo ingeniero, Carmen maestra y Esperanza doctora. Antonio y yo vimos crecer nuestro negocio hasta convertirnos en una empresa respetada en la ciudad. En 1995 nos convertimos en abuelos por primera vez cuando Miguel y su esposa tuvieron una niña. Sostener a mi primera nieta en brazos fue una experiencia indescriptible. Era como cerrar un círculo de sanación que había comenzado décadas antes. Como abuela, fui aún más vigilante que como madre. Observaba cada interacción entre mis nietos y los adultos en sus vidas,
Educaba a mis hijos sobre las señales de peligro. Me aseguraba de que mis nietos supieran que siempre podían venir a contarme cualquier cosa. En el año 2000, cuando cumplí 48 años, tomé una decisión que cambiaría mi vida una vez más. Decidí estudiar psicología, especializándome en trauma infantil y abuso sexual. ¿No estás muy grande para empezar una carrera nueva?, me preguntó alguien cuando anuncié mi decisión. Nunca se es demasiado grande para ayudar a otros, respondí. Fueron 4 años difíciles, combinando mis estudios con el trabajo y las responsabilidades familiares, pero valió la pena cada desvelo, cada examen, cada momento de duda. En 2004, a los 52 años, me gradué como psicóloga y abrí una consulta especializada en terapia para niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Mi propia experiencia, combinada con mi educación profesional, me daba una perspectiva única para ayudar a otros que habían pasado por lo mismo que yo. Durante los siguientes años, traté a cientos de niños y jóvenes que habían sufrido abusos. Cada caso era diferente, pero todos tenían algo en común: la necesidad desesperada de ser creídos, de ser apoyados, de saber que no estaban solos. La sanación no significa olvidar, les decía a mis pacientes. Significa recordar sin que el dolor te paralice. Significa convertir tu experiencia en fuerza para ayudar a otros. En 2010, cuando Antonio se jubiló, decidimos regresar a Puebla, donde habíamos sido tan felices en nuestros primeros años de casados. Compramos una casa pequeña, pero cómoda cerca del centro histórico, y yo abrí una nueva consulta allí. Pero también hice algo más. Comencé a dar charlas en escuelas sobre prevención de abuso sexual infantil. Era difícil hablar públicamente sobre estos temas, pero sabía que era necesario. Los monstruos no siempre tienen cara de monstruos, les decía a los padres de familia en mis charlas. A veces tienen la cara de las personas en quienes más confiamos. La única protección real es la educación, la comunicación abierta con nuestros hijos y la vigilancia constante. En 2015, Antonio enfermó de cáncer. Fueron 2 años difíciles, pero los enfrentamos juntos, como habíamos enfrentado todo en nuestra vida. Él murió en 2017, rodeado de sus hijos, nietos y de mí, la mujer que había amado durante casi 50 años. Su muerte fue devastadora, pero también me dio una nueva perspectiva sobre la importancia de vivir cada día plenamente, de no dejar palabras sin decir, de no guardar secretos que puedan lastimar. Después del funeral, mis hijos quisieron que me fuera a vivir con alguno de ellos, pero yo no estaba lista para eso. Todavía tenía trabajo que hacer, historias que contar, niños que ayudar. Fue entonces cuando decidí comenzar a participar en este proyecto de videos, compartiendo las historias de mujeres como yo, que han encontrado la fuerza para romper el silencio y reconstruir sus vidas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, mamá?, Zrenia me preguntó mi hija, Carmen, cuando le conté sobre mi decisión. ¿Estás lista para que todo el mundo sepa lo que pasó? Estoy lista, le respondí sin dudar. He estado lista durante 70 años. Solo me faltaba encontrar la plataforma correcta. Y aquí estoy, a los 72 años, contando por primera vez en público la historia completa de lo que me pasó cuando era niña. No lo hago para buscar lástima o compasión. Lo hago porque sé que en algún lugar hay una niña que está pasando por lo mismo que yo pasé y necesita saber que puede sobrevivir, que puede escapar, que puede construir una vida hermosa al otro lado del dolor. Lo hago porque sé que hay madres que necesitan aprender a proteger a sus hijos sin sobreprotegerlos, que necesitan aprender a detectar las señales de peligro, que necesitan saber que los monstruos a veces viven en nuestras propias familias. Lo hago porque el silencio protege a los depredadores y mata a las víctimas, y yo ya estuve callada demasiado tiempo. La niña de 12 años que posaba para las fotos de tío Rodolfo creía que era su culpa, que nadie le iba a creer, que tenía que cargar sola con ese secreto terrible.
Esa niña no sabía que tenía opciones, que tenía derechos, que tenía un futuro más allá del horror que estaba viviendo. Hoy, esa niña se ha convertido en una mujer de 72 años que construyó una familia hermosa, una carrera exitosa, una vida plena de amor y propósito. Una mujer que ayudó a sanar a cientos de otros niños, que rompió el ciclo de abuso en su propia familia, que convirtió su dolor en poder para el bien. Si estás viendo este video y te identificas con mi historia, quiero que sepas varias cosas. Primero, no es tu culpa, nunca fue tu culpa. No importa lo que hiciste o dejaste de hacer, no importa lo que te dijeron para convencerte de lo contrario. Los adultos son responsables de proteger a los niños, no de lastimarlos. Segundo, sí te van a creer. Tal vez no todas las personas, tal vez no inmediatamente, pero hay gente buena en el mundo que va a escucharte, que va a apoyarte, que va a luchar por ti. Búscalos. No te rindas hasta encontrarlos. Tercero, tienes un futuro. Por más oscuro que parezca tu presente, por más imposible que parezca escapar, tienes un futuro lleno de posibilidades que ahora no puedes ni imaginar. Yo lo sé porque yo viví ese futuro. Y cuarto, tu historia puede ser medicina para otros. El dolor que estás viviendo ahora, una vez que lo hayas procesado y sanado, puede convertirse en fuerza para ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Puedes ser la persona que otra víctima necesita encontrar para sentirse menos sola. Si eres padre o madre de familia viendo este video, también tengo algo que decirte. Habla con tus hijos. Háblales desde pequeños sobre su cuerpo, sobre los toques apropiados e inapropiados, sobre la importancia de decir no, incluso a los adultos. Enséñales que nunca deben guardar secretos que los hagan sentir mal, especialmente secretos con adultos. Observa. Presta atención a los cambios en el comportamiento de tus hijos, a las personas que muestran demasiado interés en ellos, a los adultos que buscan estar a solas con niños sin razones válidas. Cree. Si tu hijo te dice que alguien lo está lastimando, créale inmediatamente. Los niños rara vez mienten sobre estas cosas, y el daño de no creer puede ser irreparable. Actúa. No importa quién sea la persona acusada, no importa cuánto respeto tenga en la familia o en la comunidad. La seguridad de tu hijo es más importante que cualquier reputación, cualquier relación familiar, cualquier estabilidad económica. Y protege. Pero protege inteligentemente. No se trata de aislar a los niños del mundo, sino de darles las herramientas para navegar en él de manera segura. Quiero terminar mi historia hablándoles a mis nietos, que ahora son jóvenes adultos y tal vez estén viendo este video. Miguel, Carmen, Esperanza, David, Ana, Luis. Ustedes crecieron en una familia donde nunca tuvieron que guardar secretos terribles, donde siempre supieron que podían venir a mí con cualquier problema, donde fueron protegidos y amados incondicionalmente. Eso no fue casualidad. Eso fue el resultado de una decisión consciente de romper un ciclo, de no permitir que el dolor de una generación se transmitiera a la siguiente. Ahora que algunos de ustedes están formando sus propias familias, quiero que recuerden estas lecciones. Quiero que creen para sus hijos el mismo ambiente de seguridad y comunicación abierta que yo traté de crear para ustedes. Y quiero que sepan que su abuela, esa señora que los consintió y los llenó de amor toda su vida, fue también una sobreviviente, una guerrera, una mujer que transformó su dolor en propósito y su experiencia en sabiduría. No me vean con lástima por lo que pasé. Véanme con orgullo por lo que construí a partir de esas cenizas. A mis colegas psicólogos y trabajadores sociales que puedan estar viendo esto, les pido que nunca subestimen el poder sanador de romper el silencio, de ser creído, de ser apoyado. A veces, lo que una víctima necesita no son años de terapia compleja, sino simplemente alguien que le diga, te creo, no fue tu culpa, y vamos a asegurarnos de que estés a salvo. Y a mis compañeras sobrevivientes, las mujeres que, como yo, cargaron secretos terribles durante décadas. Nunca es demasiado tarde para sanar. Nunca es demasiado tarde para romper el silencio. Nunca es demasiado tarde
para reclamar su poder y su voz. Yo tengo 72 años y apenas estoy contando mi historia completa públicamente. Algunos dirán que es muy tarde, que para qué sirve remover el pasado a estas alturas de la vida. Pero yo sé que no es tarde. Sé que hay niñas que me necesitan escuchar, madres que necesitan aprender, familias que necesitan despertar. El tío Rodolfo de mi historia murió hace casi 50 años, pero hay muchos otros tíos Rodolfos en el mundo ahora mismo, en este momento, lastimando a niñas inocentes, aprovechándose de la confianza familiar, destruyendo infancias. Este video es mi manera de gritarles a esas niñas: no estás sola, sí se puede escapar, sí se puede tener una vida hermosa después. Y es mi manera de advertirles a esos depredadores: los estamos viendo. Ya no podemos ignorar las señales, ya no vamos a quedarnos calladas. El silencio que los protegía se está rompiendo, una historia a la vez. Cuando termine de grabar este video, voy a regresar a mi casa en Puebla, voy a preparar mi cena, voy a regar mis plantas en el jardín, voy a llamar a mis hijos para saber cómo están. Voy a vivir mi vida normal de abuela jubilada que vende flores en el mercado y que da consejos de amor a las parejas jóvenes que compran rosas para sus novias. Pero también voy a dormir tranquila, sabiendo que por fin conté toda mi verdad, que por fin rompí completamente el silencio que me acompañó durante 70 años. Y mañana, cuando me levante, voy a seguir siendo la misma Carmen Esperanza Delgado Herrera que he sido durante las últimas 5 décadas. Una mujer fuerte, una madre amorosa, una abuela orgullosa, una profesional respetada, una sobreviviente victoriosa. Pero ahora también seré algo más. Seré una mujer libre, libre del peso del secreto, libre de la vergüenza que no me correspondía cargar, libre de la responsabilidad de proteger la reputación de alguien que nunca mereció esa protección. La niña de 12 años que temblaba en el cuarto de tío Rodolfo nunca imaginó que un día estaría sentada frente a una cámara, a los 72 años, contando su historia con valor y dignidad. Nunca imaginó que tendría una familia hermosa, una carrera exitosa, una vida llena de amor y propósito. Esa niña creía que su vida había terminado antes de comenzar. No sabía que apenas estaba aprendiendo a ser fuerte. Hoy, esa niña y yo somos la misma persona, unidos por la experiencia pero separados por la sabiduría. Ella me dio la fuerza para sobrevivir. Yo le di la oportunidad de sanar. Juntas, le damos esperanza al mundo. Si mi historia te tocó el corazón, si encontraste en ella algo de valor, de esperanza, de fuerza, te pido que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. No por mí, sino por todas las niñas que todavía necesitan escuchar que se puede sobrevivir, que se puede sanar, que se puede triunfar. Comparte este video con alguien que lo necesite. Úsalo para comenzar conversaciones difíciles, pero necesarias en tu familia, en tu comunidad, en tu círculo social. Y recuerda, el silencio protege a los depredadores. La verdad protege a los niños. Yo ya hice mi parte rompiendo mi silencio. Ahora te toca a ti hacer la tuya. Que Dios los bendiga a todos y que nunca olviden que siempre, siempre hay esperanza al otro lado del dolor. Soy Carmen Esperanza Delgado Herrera. Tengo 72 años, vivo en Puebla, México, y esta es mi historia verdadera. Una historia de horror que se convirtió en historia de esperanza. Una historia que termina no con una víctima, sino con una victoriosa. Hasta la próxima, mis queridos. Y recuerden, ustedes también pueden escribir un final hermoso para su historia, sin importar qué tan oscuro haya sido el comienzo.